Muy buenas tardes, amada familia, amada iglesia. Estamos un martes más acá compartiendo de la palabra del Señor, como todos los martes a las 6 de la tarde. A pesar del frío, de la lluvia y de la humedad, estamos acá. Hoy nuestro pastor Andrés no nos puede estar acompañando por temas de compromiso, pero estamos acá con el tío Beto, con Benavides, compartiendo con ustedes la palabra. Así que, Alberto, saludá a nuestros hermanos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones, un gusto estar con ustedes en esta tarde. Gracias a Dios que nos podemos reunir nuevamente. Amén, para poder compartir, así que ahí sentir la libertad de poder compartir el link por Facebook a tus amigos, a los familiares por WhatsApp también. Te queremos recordar, ¿sí?, que la iglesia tiene página de YouTube, así que todos los programas, como todos los martes y todas las demás reuniones, están grabadas y están subidas ahí en YouTube. El canal es Mi Casa Asamblea de Dios, así que ahí puedes ver todos los anteriores martes, pero también las reuniones semanales que tenemos, los puedes ver ahí. Así que bueno, hoy vamos a estar tratando un tema nuevo, ¿sí? Varios martes anteriores, como el tema era bastante extenso, lo hicimos en 2 martes algunos. Vamos a tocar 2 temas hoy, que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, ¿no, Alberto? Exacto. Así que, como siempre decimos, hay una Biblia, una lapicera, un papel para que puedas anotar, y como siempre también las preguntas que uno quiera hacer, ahí seguramente en el vivo, o también por mensaje privado del Facebook puede hacer cualquier pregunta, no solamente de este tema, sino de otros temas, y nosotros, si conlleva de este tema, lo podemos responder, si no, los próximos martes poder elaborar una respuesta obviamente bíblica para que te puedan resolver esas dudas que uno tiene. Así es. Así es. Así que bueno, vamos nomás, arrancamos. Arranquemos nomás. Vámonos, vamos a hacer una oración. ¿Una oración? ¿Lo hacemos? Bueno, ahí que estás en tu casa también cerramos los ojos y oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por este martes más, gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos que se están conectando del otro lado, la familia, Señor. Algunos están en viaje, volviendo de la casa, pero te pedimos, Señor, por estar unidos en espíritu, unánimes, Señor, confiando en vos ante todo, y poder meditar ahora en tu palabra acerca de qué es lo que querés hablar en nuestro corazón, lo que querés decirnos a través de tu palabra, a través de este tema, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Te pedimos, Señor, que ministre nuestros corazones conforme a la necesidad que cada uno, Señor, de nosotros tenemos, y que tu nombre siempre sea exaltado y tu gracia, Señor, abunde en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Así que ahí estamos. Arrancamos. Muy bien, arrancamos. Hoy en realidad estamos volviendo un poquito para atrás. La semana pasada estábamos en Apocalipsis 20. Un escalón volvimos. Sí, porque los pasamos por alto en realidad estos eventos, sí, que están ahí muy, muy metiditos, porque son poquitos versículos, ¿no? Y es como que si uno lo lee pasa de largo. En realidad uno está oculto ahí en Apocalipsis, lo sacamos de los otros textos que hay, que es el tribunal de Cristo, y las bodas del Cordero están ahí en Apocalipsis 19:7, ahí ese versículo dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque es el lino fino, es las acciones justas de los santos. ¿Sí? Acá tenemos un evento que todavía no ocurrió, esto está en el futuro, y que después, esto va a ocurrir después que la iglesia es llevada. El Señor viene a buscar a su iglesia en el arrebatamiento, lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, entendemos que entre que el Señor viene y nos lleva con Él, y este momento en el cual a la esposa se le concede una vestimenta de lino fino para se ha preparado para ese momento en el cual se va a unir, ¿no? Porque acá está la boda, es el momento en que el novio y la novia se unen, ¿no? Después vamos a mirar un poco cómo es la ceremonia de casamiento, pero no es como la nuestra. Primero el novio va a preparar un lugar para la novia, o sea, se hace el contrato matrimonial ahí con el padre, ¿sí? El novio se va a preparar la casa, y cuando el padre decide que la casa está terminada,
le permite al novio que venga a buscar a la novia y se la lleve. Mientras tanto la novia se va preparando. Exacto, y ese es el proceso por eso dice que se ha preparado la novia. La novia se prepara para encontrarse con el novio. El más claro ejemplo, tío, tenemos a Esther. Exacto, aunque no era exactamente la cultura hebrea, era la cultura árabe, pero tenemos que en general las novias se preparaban con lavamientos, con ungimientos de perfume, vestido, toda una preparación para presentarse lo mejor posible delante del esposo. Del esposo. Entonces, y entonces entendemos que para que esta novia se pueda presentar con las acciones justas, dice, ¿no? Porque ese vestido, dice, es las acciones justas, quiere decir que ya ha sido limpiado cualquier cosa que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y como nosotros sabemos que no todos hacemos las cosas, todo, absolutamente todo, de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces entendemos por la Escritura que vamos a pasar por un proceso de examinación en lo que se llama el tribunal de Cristo, que ahora lo vamos a leer en las Escrituras, de donde sale el nombre. No nos van a tomar la temperatura como no toman, claro. ¿viste? Ahora van a tomar la temperatura espiritual. Espiritual, ¿no? Del COVID. Nosotros ahí en el Antiguo Testamento ya tenemos a Dios, que Dios juzga a su pueblo, ¿verdad? Dios muchas veces juzgó. Juzgar es sacar a luz lo que no se ve. Sí. No, cuando hablamos de juicio, lo primero que uno piensa es condenado. Sí, una sentencia que te dan. Pero condenación. Condenación, obviamente. Y nos olvidamos que en el juicio vos podés salir condenado o absuelto. ¿No es cierto? Porque un juicio es una examinación a ver qué pasó. Y ahí se ve si es o no es. O sea, el tribunal de Cristo es un juicio no para condenación, sino un juicio para examinar nuestras obras que hemos hecho en el Señor. Porque es necesario que el Señor examine nuestras obras para que cada uno seamos recompensados de acuerdo a cómo funcionamos aquí en la tierra. Porque si no, de repente apareceríamos algunas personas teniendo mayor gloria que otras en el cielo y todos dirían, entonces, ¿y por qué este más, este menos? Entonces, para que haya claridad y justicia, ¿sí? El Señor ha establecido un juicio. Que fue lo que hablamos el martes pasado del milenio, ¿no? Que el que trae la justicia verdadera es Cristo. Y antes de traer la justicia verdadera al mundo, el Señor primero va a comenzar con su pueblo. Porque dice Pedro, ¿no?, que el juicio comienza ¿por dónde? Por su casa, ¿verdad? Mal podría el Señor juzgar al mundo si primero no juzga los que son suyos. ¿Sí? Cosa que no sea, el hombre no hace eso, ¿no? El hombre a los demás los juzga de una manera y a los suyos los juzga de otra manera. Pero el Señor, como es justo, va a juzgar a todos de la misma manera, ¿no? En Deuteronomio 32, 36 dice, porque Jehová juzgará a su pueblo. Ya por boca de Moisés le dio a entender al pueblo, a Israel, que recién comenzaba como nación santa, porque ellos habían salido de la esclavitud, que Dios los iba a juzgar, ¿sí? Y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda siervo ni libre. O sea, que iba a venir un castigo por causa del juicio, pero que también junto con el castigo Dios iba a compadecer. Como se compadece el padre de su hijo, ¿no es cierto? Y en el Salmo, ya muchos siglos después, por boca del salmista, dice, tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Sí. Ahora, nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero en este tribunal no está en juego nuestro pecado. ¿Sí? No vamos a ser juzgados por nuestro pecado. ¿Por qué no vamos a ser juzgados por nuestro pecado? Porque ya nuestro juicio sobre nuestro pecado ya fue ejecutado en Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Jesús llevó sobre sí mismo, Él cargó con nuestros pecados. Por eso es el Cordero, por eso son las bodas del Cordero, por eso aparece como Cordero, porque a través del Cordero viene la salvación, viene la redención, viene el perdón, por eso es el nombre. ¿No? Pues yo digo, ¿por qué Cordero y no otro nombre? Es porque tiene que ver con la compra de su amada.
porque el Señor nos compró con su sangre. A través del derramamiento de su sangre obtuvo eterna redención para todos aquellos que le creen. Y ahí Alberto, vemos, ¿no?, también como en el Antiguo Testamento, como justo hablamos, ¿no?, también Noé y todos los antiguos ofrecían. Porque ya Dios hizo un sacrificio de sangre con Adán y Eva. Adán y Eva no fueron rechazados por Dios. Cuando ellos se escondieron en Génesis 3, Dios los llamó a su presencia. Ellos habían hecho unos vestidos para tratar de simularla, de presentarse delante de Dios, pero no le funcionaron, porque cuando sintieron la presencia de Dios, huyeron, se escondieron. Dios los llama y los viste. Interesante, ¿no? Qué maravilla que Dios los vistió. Les preparó un vestido de piel de animal, y para que haya una piel de animal tuvo que haber muerto un animal. Entonces ya hubo derramamiento de sangre. Y automáticamente en Abel nosotros vemos ya a los hijos de Dios, a los que creen en el Señor, ofreciendo cordero. Y ese es el cordero que a través de todos los siglos fue sacrificado y que apuntaba a la sangre de Cristo, al cordero de Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo, este es el cordero que quita. Todos esos corderos cubrían, eran un pago a cuenta, era algo que apuntaba hacia alguien que iba a venir a pagar el precio. Cristo pagó el precio. Entonces vemos acá la diferencia de los, digamos, de Cristo cuando juzga en su tribunal, juzga para premiar o para no premiar, y en el caso, después que vamos a ver el martes que viene, sería el trono blanco, y ahí sí es hay un juicio de condenación. Tal cual. Entonces podemos decir que Dios es juez también. Que en realidad no es es un juicio donde se va a escuchar la sentencia, porque ya han sido condenados. Porque la palabra de Dios dice que el que no cree ya ha sido condenado. O sea, la decisión ya está. Cuando partimos de esta vida, o partimos salvados o partimos condenados. Lo que va a hacer ese trono es lo que ocurre al final de un juicio. ¿Qué ocurre al final de un juicio? El juez da la sentencia, ¿sí? El imputado recibe la sentencia. Y lo que va a hacer el trono blanco es el trono donde va a oír, todas esas personas van a oír su sentencia. Entonces, digamos que para los creyentes y no creyentes, Dios obviamente es amor, es Padre, pero también sigue siendo ese juez. Bueno, Dios tiene que juzgar porque es juez y es justo. Entonces, si Dios no juzgara el pecado, entonces no sería justo. Y la base o el fundamento o el cimiento del trono de Dios, y el trono habla del gobierno, ¿no? Para que todo esto, esta creación funcione, que es Dios el que la sostiene, porque toda esta creación funciona, no es por casualidad. La gente dice, bueno, ¿por qué funciona? No, porque Dios envió una palabra y la palabra de Dios sostiene todo. Pero tiene que ser una palabra de autoridad. Y el trono de Dios está basado sobre su justicia. Si Dios dejara de ser justo, dejaría de ser Dios. Por lo tanto, desaparecería toda la creación. Entonces Dios, por su justicia, tuvo que hacerse cargo, porque el método que encontró Dios para poder salvar al hombre es justamente hacerse cargo Él. Por eso dice, Él llevó nuestros pecados, en la persona de su Hijo. Y ese es un plan que fue hecho antes de la fundación del mundo. Porque como Dios sabe todas las cosas por adelantado, antes que el hombre peque, antes que ocurra la catástrofe, Dios ya tenía preparado una salvación, un Salvador, que es Cristo. Por eso ni bien pecaron, Dios no rasgó su vestidura, ni se desesperó, sino que mató el animal y lo vistió. O sea, y le prometió a la mujer que de su simiente iba a venir uno que iba a pisar la cabeza de la serpiente, de esa misma serpiente que Eva declaró que lo engañó y fracasó, ¿verdad? Que venía alguien que iba a deshacer la obra del diablo. Y eso es lo que hizo Jesús. Por eso Jesús es el juez. Para juzgar Dios no juzga a los hombres por medio de un hombre, no nos juzga a los hombres por medio de un ángel, que uno puede decir, ángel, vos no sabés lo que es vivir acá en la tierra. Vamos a ser juzgados por alguien que sufrió nuestros dolores, padeció todas las cosas que nosotros podamos padecer acá en la tierra, Él las sufrió, todas. Porque fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Entonces, por eso es poderoso para socorrernos cuando somos tentados, porque Él nos entiende.
así como nos entiende para levantarnos y para ayudarnos, también entiende y juzga nuestros corazones y va a ser nuestro juez. En Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, estas son palabras de Jesucristo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es hijo de hombre. Y ese hijo de hombre Jesús lo usó mucho. Sí. Más que hijo de Dios se hacía llamar hijo de hombre, mostrando cuán identificado está con nosotros. Es tremendo cómo se identificó Jesús con nuestra humanidad, al punto de hacerse hombre y de mantener su humanidad, porque Jesús en un cuerpo humano murió, pero en un cuerpo humano resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre en un cuerpo humano. Y va a venir de vuelta en un cuerpo humano. O sea, la identificación que Jesús hizo con el hombre permanece para siempre. No es que se desligó. No es que muchos dicen, bueno, Jesús tomó un cuerpo humano, lo usó y hubo ya una herejía al principio de la iglesia que decía que cuando Jesús murió en la cruz, en realidad el espíritu de Cristo se fue y lo que murió ahí fue un hombre nomás. Fue un cuerpo, como que Jesús lo usó y lo tiró. No, de ninguna manera. Él mismo le mostró a Tomás, le dijo, mirá, acá están las marcas. O sea, aún el cuerpo de Jesús conserva las marcas de la cruz, ¿no? Qué como importante. Testimonio. Entonces vamos a ser juzgados por el Señor Jesucristo. En Juan, pero yo leí el 5:26, pero yo quería leer el 5:24 para que vean que el Señor es juez, pero antes de decir esa palabra de que Él es juez, dice, de cierto os digo, en el 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está claro. Bien claro. Bien claro. ¿Cómo pasamos de muerte a vida? ¿Cómo salimos de la condenación? Por creer en el Señor Jesucristo. En el Padre y en el Hijo, ¿no? Porque el Padre envió a su Hijo. Amén. Entonces, ahora vamos a ver algunos textos de donde se habla de este tribunal. El primero que tenemos ahí, Juancito. Si Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario, ¿no?, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Necesario, ¿no? Dice. Acá tenemos una palabra del apóstol Pablo, ¿sí? Que es necesario que todos, y acá cuando habla de todos, está hablando de todos los cristianos, de todos los que pertenecen a la iglesia, a la novia, comparezcamos. Acá con la palabra comparecer en griego significa sacar a luz, o sea, tenemos que ir a la presencia del Señor para sacar a luz, y el que está en el tribunal es Cristo. Por eso se llama el tribunal de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo o cuál es la necesidad de que comparezcamos cada uno de nosotros? Para que cada uno reciba. Es para que reciba. Según lo que haya hecho. Porque el Señor prometió recompensa. Y ahí vemos el ejemplo, ¿no? Cuando hablamos, que yo te preguntaba acerca de capaz, entre comillas, ¿no?, el llamado que cada uno tiene, ¿no? Va a responder. Por eso vos me decías, cuando uno le dio un talento, le pidió un talento, el que le dio 5, pidió 5. Eso es importante, digamos. Muy importante, porque primero que vamos a responder de nosotros mismos, cada uno. Muy importante, cada uno. Vamos a responder por nosotros mismos, no por los demás. Porque a veces andamos preocupados mirando lo que hacen los demás y resulta que vamos a dar cuenta por nosotros, no por los demás. Por más que sea lo que hizo el otro, sea bueno, sea malo, tranquilo, el Señor le va a juzgar a esa persona. Como, ¿no? Porque dice, ¿no? Si, no, o sea, no veas la paja en el ojo ajeno, sino el tronco, y que tenemos que responder por nosotros, ¿no? Y entonces lo que hicimos. Entonces los recursos nos da Dios. Entonces no vamos a responder por los recursos, vamos a responder cómo usamos los recursos, porque somos administradores.
Pablo después en otro versículo lo dice, que somos administradores de los misterios de Dios. Un administrador se lo juzga por su administración. Cuando el rey, la historia de Mateo 18, creo, 16, donde el rey llama a uno de sus administradores a rendir cuenta, le pidió cuenta por lo que le había dado, por el dinero que manejaba, y resulta que el dinero se lo había gastado, y tenía una deuda impresionante. Entonces, nosotros vamos a responder por todo lo que Dios nos dio, no solamente lo material, los dones, los talentos, la juventud, la vida, todos son recursos que Dios nos ha dado. Y cada uno los administra de una manera diferente. Entonces, sea que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y acá lo bueno y lo malo tiene que ver con lo bueno o lo malo que usamos los recursos. En ese contexto. No está hablando de los pecados condenatorios, sino porque nosotros cuando pecamos, ¿qué hacemos? Pedimos perdón. ¿No es cierto? Entonces, cuando pedimos perdón, confesamos nuestro pecado. La palabra confesar es estar de acuerdo con Dios, decir que lo que yo hice está mal, aceptarlo, creer que está mal, por lo tanto hay un arrepentimiento. Y el juez, el Señor, que es juez, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, nuestros pecados no van a aparecer en ese tribunal, porque fueron limpiados. Y quiero decirte, hermano, que aunque parezca una cosa que parece que no debería ser así, cuando Cristo murió por todos los pecados que cometimos y los que vamos a cometer, porque es por un solo sacrificio. Si no, cada vez que cometíamos un pecado tendría que venir Cristo. Sí, que Pablo dice, no va a ser que cada vez que cometamos Cristo va a tener que bajar y va a tener que morir. Sería imposible. Entonces, el tema del pecado está solucionado. Ahora, el tema es lo que hicimos con los recursos mientras estábamos acá, en el cuerpo humano, en esta vida terrenal. Y aparte hoy mismo también, ¿no? Esa palabra está vigente no solamente en aquel momento, sino hoy mismo. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué vamos a hacer mañana? Y este es nuestro tiempo. ¿Qué actitud vamos a tener? El que escribió esta palabra ya pasó. Él ya está ahora en la presencia del Señor. Estamos nosotros acá administrando las cosas de Dios. Las cosas de Dios y nuestra propia vida. Tu vida, tu familia, todo. Porque también somos administradores de todo lo que poseemos. Entonces, va a haber un juicio y se va a examinar lo que se hizo. ¿Y cuál va a ser la regla? ¿Cuál va a ser la medida? Y indudablemente hay una sola regla y hay una sola medida, que es la palabra de Dios. Jesús dijo, mis palabras, yo no vine a jugar, mis palabras los van a jugar aquel día. O sea, vamos a ser juzgados por lo que está acá. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, ¿no? Exactamente. Bien, ahí en Romano aclara un poquito más. 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En Romanos 14:11, un versículo más, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. El 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta, y hacemos énfasis, de sí. Otra vez lo mismo. Ahora, acá ya empezamos a ver algún detalle, porque ¿a qué se está hablando o a qué se refiere Pablo con acá está hablando del trato que tengo con mi hermano. Porque en Roma, entre los judíos y los gentiles se juzgaban, que uno comía de todo, que el otro no comía, y entonces se juzgaban entre ellos y se condenaban entre ellos, ¿no es cierto? Entonces Pablo dice, no se juzguen entre ustedes. Esperen que vamos a rendir cuenta delante del Señor. En el versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Un punto importante. Ay del que haga tropezar a uno de mis chiquititos, eso lo dijo el Señor. Entonces, cuidémonos. ¿Sí? En el versículo 20, miren lo que dice. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Tremendo, ¿no? Tremendo. Porque a veces por detalle, por costumbre, por forma, destruimos. Destruir la obra de Dios es separar el cuerpo de Cristo, es desmembrar, en vez de mantenernos unidos, separarnos, ¿no? La separación produce mucho daño al cuerpo. Entonces,
aquí tiene que ver con la forma en que nos tratamos como hermanos. El ama a tu prójimo, ¿no? Como a ti mismo. Ahí seguimos en, Sí. en 1 Corintios 3:4. 4:3 dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. El 4:4 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Qué importante esto, ¿no? Pero el que me juzga es el Señor. El 4:5: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual declarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno, vamos de vuelta, ¿no? Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios quiere alabarnos. Pero si ustedes estuvimos viendo las cartas de Apocalipsis los domingos, y vemos que Jesús alabó lo bueno, pero también señaló lo que no estaba de acuerdo a su voluntad. O sea, el Señor es así. Primero ve lo bueno, pero después si hay algo pero tengo contra ti. Y ahí tenemos lo que el Señor no estaba de acuerdo. Entonces, acá el contexto de esta palabra que Pablo habla de la administración como servidores de Dios, cómo administramos y cómo servimos a Dios. ¿Qué pasaba en Corintios? En el capítulo 3, 21 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, ¿qué había en Corinto? Grupos detrás de los predicadores, detrás de los administradores. Acá menciona Pablo a sí mismo, a Apolo y a Pedro. Entonces unos decían que eran de Pablo. A mí me gusta me gusta como me siento más cómodo acá. Es mejor, muchas veces tenemos esa forma de decir, qué bárbaro, este es un capo. Y estamos juzgando y comparándolo con los demás, cuando en realidad acá dice que el Señor es el que va a sacar las intenciones de los corazones, hermano. Nosotros no podemos ver las intenciones con las que hace alguien una obra. ¿Con qué intención la hace? ¿Qué sé yo? Yo veo la obra. Yo puedo ayudarle a una viejita a llevar la bolsa, pero con la intención de que cuando la viejita se dé vuelta le robo la bolsa y se va corriendo. Y algunos me ven y ¡ay, qué buen hombre! Mirá, le está ayudando a la viejita. Pero tengo otra intención, que no es la que debería tener. Una intención mala. O sea, ¿qué intención? Entonces Pablo dice, yo no tengo nada malo en este momento. Mi conciencia, porque tenemos una conciencia alumbrada, lavada por la sangre de Cristo, alumbrada por el Espíritu Santo, y podemos. Por eso en 1 Corintios dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y en 2 Corintios dice, probaos si estás en la fe. O sea, tenemos una conciencia, hermano. Usemos la conciencia. Ahora, Pablo en ese momento que le escribe a los corintios, él no tenía conciencia de que había cometido algún error. Él era acusado por los falsos maestros que había en Corinto, que era un hombre malo, que estaba haciendo las cosas mal, que tenía una segunda intención con los corintios que no era verdadera, porque él después se defiende en 2 Corintios y dice que no es correcto eso, ¿no? Entonces dice, a mí, en estos momentos yo, si me miro a mí mismo, estoy justificado. Pero dice, no estoy justificado, porque el que me juzga no soy yo. Es el Señor. Y de repente nos pasa que muchas veces pensamos que estamos bien y luego a través de la palabra de Dios, a través de la oración, nos damos cuenta de que había cosas que estaban ahí escondidas en el corazón y nosotros no las veíamos, no éramos conscientes. Porque la vida del justo es como la aurora, que va creciendo. Entonces la luz de Dios en mi vida va creciendo. Y a medida que yo tengo más luz, tengo más conciencia de ciertas cosas que están mal y dejo de hacer, o tengo también una conciencia firme en otras cosas que para muchos le puede parecer mal, pero para una persona que tiene una conciencia firme no es así, como en el caso de las cosas sacrificadas a los ídolos. Pablo era un hombre que sabía que un ídolo no era nada, sabía que esa comida no era nada, que no tenía ningún poder, y que cuando él lo tomaba y oraba y se lo comía,
no pasaba nada, no tenía ninguna influencia. Pero había hermanos débiles con una conciencia pequeña que cuando veían algo sacrificado así decían, oh no, si yo como eso me contamino. Entonces Pablo dice, no, si yo uso mi libertad y hago tropezar a mi hermano, entonces no, prefiero no hacerlo. ¿Sí? Entonces vemos que tenemos que ser buenos administradores. Yo creo que en esa decisión no vemos el amor. Claro, y sí, porque por amor al hermano, dice. El hermano. Siempre el amor es la mejor opción. Es que es la regla del reino de Dios. Uh-huh. El amor es la regla. Acá el Señor dijo que os améis los unos a los otros y que le hagamos a los demás lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros, ¿no es cierto? Entonces dice que cada uno va a ser juzgado, ¿eh? Por eso dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Hay un tiempo para el juicio, que va a ser el tribunal de Cristo, ¿sí? A veces vemos hermanos que se comportan de una manera, de otra, y a veces lo primero que hacemos es tenemos ganas de piedra. Sacar el cinto. Sí, tirar piedra. Tirar piedra. Esa era la actitud de los fariseos, ¿no? Que enseguida cualquiera que no era como ellos lo condenaban. Quieren hacer justicia con mano propia. Y en realidad el Nuevo Testamento nos manda a dejar el juicio en las manos del Señor. ¿Mm? Entonces tenemos que ser buenos administradores fieles, dice. Se requiere, dice en el 4.2, de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Qué importante ser fiel. Y ahí, muy bueno, acá, tío, hacemos como un stop, ¿no? Y vemos todo lo que estuvimos hablando anteriormente, vemos que es un juicio personal, ¿no? O un mismo, que justo a veces pasa, ¿no? Que o por ejemplo alguien reta, ¿no? O reprenda y dice, no, pero fue que el otro me dijo que el otro, ¿no? Y capaz que empezó a buscar medios ahí. Y como hizo Adán y Eva, ¿no? Consejos, pero entendemos que esto es personal. Más allá de que el otro haya actuado mal, ¿cuál fue nuestra actitud? ¿Cuál fue nuestra intención de nuestro corazón? Es que muchas veces la maldad del otro no hace ni más ni menos que sacar a luz la maldad que hay en mi corazón. Y sí. Nada más que le echamos la culpa al otro. Pero en realidad, para justificarnos. Pero delante de Dios nadie se puede justificar. Nadie. Porque acá tenemos el pasaje de Lucas. Fíjate lo que dice el Señor. Lucas 8:17 leemos. Dice, Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Bien. Dios es luz. Y en él no hay tinieblas. ¿Quién es el único que puede conocer? Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta, ¿no? Pero después viene la respuesta. Yo, Jehová. Dice el Nuevo Testamento que cuando se le acercaban a Jesús, muchas veces se le acercaban con una actitud de humildad, pero solamente para prenderlo en alguna palabra, para poder acusarlo y destruirlo. Y el Señor le decía, ¿por qué vienen con esa intención? Y yo, no, Señor, si nosotros venimos, ustedes me quieren matar. No, decía. Y sin embargo lo terminaban matando. O sea, Jesús discernía, dice que él conocía lo que había en el corazón. Esos son los hombres. Entonces, ¿quién puede juzgar un corazón? Solamente Dios. Nosotros, y es un juicio personal, no es un juicio por denominación tampoco, no es un juicio denominacional, porque nosotros muchas veces jugamos también así, esta iglesia, y lo metemos a todos en la misma bolsa, y ya los condenamos a todos. Entonces Jesús no juzga, juzga personalmente, porque en una congregación hay un montón de personas, y cada una puede tener una actitud diferente. Eso es una cosa que hace el mundo. De meter a todos en la misma bolsa. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito de la escuela dominical, cuando hablaban del juicio, yo imaginaba antes que toda la iglesia nuestra estaba en la fila. Y es como que pasábamos todo en el tumulto, ¿no? Yo esa imagen tenía, me acuerdo. Pasábamos como iglesia, ¿no? Pero uno cuando va haciendo grande empieza a entender, ¿no? Que Dios, más allá de un juicio, ¿no? Así de juzgar malo, Él quiere que vivamos, en santidad, ¿no? Para poder agradarlo y llegar a esa meta, ¿no? Que podemos leer, ¿no? Pablo diciendo, llegué a la meta, corrimos. Bueno, pues vamos a mirar algunos pasajes, ¿no? Donde Pablo muestra la convicción que él tenía de que había una recompensa. Y hay una recompensa, hermano, hay una recompensa. Ahí en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe es probada. El fuego de la prueba, dice. No os sorprendáis por el fuego de la prueba. Y si es necesario, y por un poco de tiempo, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Pero ¿qué produce la prueba? Muestra si realmente lo que yo tengo es una fe genuina o no. Porque Pedro manifestó una confianza absoluta en que él no iba a negar al Señor. Y dijo, no, jamás te dejaré. Pero ¿cómo era su fe? Vana. No era genuina. Hay una fe que es eficaz. Hay una fe que no es fingida, dice Pablo de Timoteo, que tenía una fe no fingida. Pero hay una fe fingida. Hay una fe falsa. Muchas veces confundimos fe con deseos. Tengo fe que voy a tener esto. Pero no es que tengo fe, es que yo quisiera tener eso. Entonces, después viene la prueba, no lo tengo nada. ¿A dónde fue mi fe? ¿Qué se demostró? Que esa fe no era fe. Y ahí hace referencia, ejemplo, al oro, ¿no? Que al oro lo pasaban por fuego. Y se purificaba porque el oro y la plata, cuando se es sometido a temperatura, desprende las escorias, las cosas que no son oro. No son. Las aleaciones. Y queda puro. Entonces, ¿cuándo nuestra fe va a ser alabada y va a ser honrada y va a ser glorificada? Bueno, ahí en el tribunal de Cristo. Y luego en nuestras vestiduras, porque eso va a repercutir. Todo lo bueno lo vamos a llevar encima. No sé si han visto en los militares, cuando termina la guerra, las condecoraciones que muestran y hablan. ¿Por qué son condecorados? Por actos de valentía, actos buenos, ¿no? Que cometieron cuando estaban en la batalla. En combate. Bueno, nosotros también. Ese va a ser, no es hoy el tiempo de la alabanza, de la gloria y de la honra. Hoy queremos nosotros recibir la alabanza, la gloria y la honra. Todos queremos en este mundo, y está bueno quererlo, pero tenemos que saber que no es ahora. No es ahora. Si lo recibimos, bienvenido sea, pero entendemos no es que nuestro. No es nuestro. Déjalo pasar, no te lo quede. Hacele oso y que siga de largo, porque no es nuestro. Es como dice la canción de Marcos Brunet, nadie va a robar tu gloria. O sea, ¿no? Todo viene de ti, todo vuelve a ti. Exacto, pero nosotros tenemos que ser conscientes de eso. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no se infatúe, no se enaltezca, ¿verdad? Y ahora tenemos dos textos de Juan. Vemos que Pablo, Pedro, Juan... Mira lo que ahora dice, en primera de Juan, anoten 2:28, dice, y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. El 29 dice, si sabéis que él es justo, saber también que todo el que hace justicia es nacido de él. Y acá habla, ¿no?, de tener confianza. De tener confianza cuando se manifieste el Señor, para que no seamos avergonzados. Cuando alguien sufre vergüenza. Bueno, esto yo me acuerdo, cada vez que leo este texto me acuerdo de la escuela, ¿no? Cuando venía la maestra o el profesor y repartía las pruebas, ¿no? Entonces, Pérez, 8, Gómez, 9, Benavide, 4, 3 o 0, ¿no? ¿Qué sufre uno cuando es reprobado? Vergüenza. Porque es público, es visible. Mientras no viene el maestro con las notas, estamos todos bárbaros, somos todos iguales. Pero cuando viene la nota, ahí se ve quién pasó, quién no pasó. Yo me acuerdo cuando entraba la maestra de inglés y te saludaba en inglés, te preguntaba una pregunta en inglés y nadie la quería mirar a los ojos, porque ella, viste, entraba y te preguntaba. Te probaba. Y uno todos miraban para abajo, viste, no quería hacer contacto visual. Entonces, acá el contexto tiene que ver con las doctrinas falsas que se estaban introduciendo en la iglesia. Por eso Juan, en el verso 18 del capítulo 2, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y en esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, esos anticristos eran falsos maestros que enseñaban a los hermanos a pecar, a un libertinaje, ¿sí? Y aparte negaban el señorío de Cristo. Por eso dice que el que niega al Señor,
dice en el 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. Y en otra parte dice que ha venido en carne, o sea, ¿qué decían? Bueno, Jesús fue santo en todo y no pecó porque él era un ser especial. Nosotros no, nosotros somos pecadores. Y como somos pecadores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pecar. Vamos a pecar. Esa era una doctrina que ya estaba metida en la iglesia. Entonces Juan dice, ustedes tienen la unción es la guía del Espíritu Santo en nuestro interior. Y esa unción nos lleva ¿a qué? A la palabra y al Señor. Por eso dice permanecer. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, tendré fruto, más fruto, mucho fruto, dice Juan 15. Entonces Jesús habló de que si yo tengo la palabra en mi corazón y la practico, estoy unido. Como la rama está unida al tronco. Entonces tengo vida. Si no, nada podéis hacer. Cuando Jesús dice que separado de mí, nada podéis hacer, hermano, en Juan 15, es nada agradable a Dios. Yo durante 30 y pico de años vivía haciendo 1000 cosas, pero nada era agradable a Dios, porque no tenía la vida del Señor. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Si nosotros no permanecemos en Cristo, ¿no? Por eso después dice, si sabéis que Jesús es justo, y que Él vivió una vida justa, sabed también que todo el que hace justicia, que vive una vida justa, es nacido de Dios. La característica del nacido de Dios es que no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Porque la unción, el poder, la gracia, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me lleva a vivir una vida agradable a Dios, a dejar la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley que estaba escrita en tabla de piedra afuera, hoy a través del Espíritu yo lo puedo hacer. Puedo vencer el pecado, porque he sido muerto y he sido resucitado. Soy una nueva criatura, tengo una nueva vida. Eso es lo que enseña Pablo en Romanos 6, 7 y 8. Por el Espíritu puedo hacer morir las obras de la carne. Si no, no hay otra manera. Si no, no hay otra manera. Entonces, esa doctrina ya estaba siendo torcida. Y entonces Juan le dice, cuidado, que si ustedes siguen a esos falsos maestros, cuando lleguen al tribunal de Cristo, van a sufrir pérdida, no ganancia. Porque los van a llevar a una vida injusta, a no practicar la justicia que Dios quiere que practiquemos. Romanos... y en el capítulo, porque también eran estos falsos maestros que enseñaban que había un grupo, eran los gnósticos, que tenían un conocimiento superior. Sí, un grupo selecto. Un grupo selecto. Y entonces no amaban a todos los hermanos. Se amaban entre ellos nomás. Y los demás no pertenecían al grupo. Por eso, ahí en el capítulo 4 toca ese tema. Toca ahí 4:17. Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así es. Jesús oró y dijo, Padre, que sean uno, que se amen. Como yo los he amado, como yo te amo a ti y tú me amas a mí, ese amor, que ellos tengan ese amor. Entonces el mundo va a querer. Entonces una de las manifestaciones más importantes que tuvo la iglesia primitiva no fueron los eventos, no fueron los congresos, no fueron las campañas, no. ¿Saben qué decían la gente de los primeros cristianos? Miren cómo se aman. Porque andaban juntos. No, juntos. Tenían las cosas en común. Suplían las necesidades, se preocupaban por los hermanos, amaban. No amaban de lengua, como dice, porque Juan lo dice ahí en 1 Juan. Porque dice, si ves a tu hermano tener necesidad y decís, bueno hermano, vamos a orar. Ahora. Yo recuerdo hace muchos años cuando trabajaba en la asociación en Nuevito y vino un pastor del Chaco que se había inundado. Y dijo, hermano, ya los hermanos están inundados, no tienen nada. Entonces, nuestro pastor, yo trabajaba en la asociación con todos los pastores. Entonces otro pastor dijo, bueno hermano, vamos a orar. Y otro pastor dijo, no. Amén, vamos a orar. Pero aparte de orar, vamos a mandar algo también, no solamente vamos a mandar oraciones, porque nosotros hacemos la más corta. Y si es que oramos aparte, ¿no? Porque no nos cuesta nada, porque si pusieran, hubiera que cargar crédito para orar, no sé qué pasaría con la oración, ¿no? Así que, para poder tener confianza en el día del juicio, hermano, no tenemos que tener temor. Si tenemos temor al juicio es porque no estamos haciendo las cosas bien.
Si mi conciencia me dice, me reprende, mayor es Dios, dice, lo dice Juan ahí en primera de Juan. Si yo siento que me siento mal y veo que mi conciencia me dice, estás equivocado, y cuando hablamos de que tenemos que presentarnos delante del Señor Jesucristo a rendir cuenta, y nuestro corazón dice, opa, ¿qué está pasando? Entonces tenemos que parar en los caminos y considerar cómo estamos caminando. Muy importante. Bueno, a mí, por ejemplo, hace unos años atrás me pasaba que cuando escuchaba de la venida de Jesús, no quería, tenía miedo. Claro. Pero en sí, porque yo después escuchaba a otras personas que decían, ay, sí, yo amo, yo quiero que venga, y yo por dentro decía, no, que voy a venir, y yo me sentía sucio, porque estaba haciendo cosas malas, y tenía ese miedo, ese temor, diciendo, pues yo todavía quiero vivir, ¿no? La excusa, ¿no? Quiero hacer cosas, pero en sí, cuando uno realmente tiene esa vida en Cristo, tiene ese deseo de pobre, diciendo, si es por mí, me encantaría ya irme, me encantaría poder encontrarme con Él. Ahí sí, tenemos Romanos 8, 17, otro texto de la Y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, ser cristiano va a representar sufrir. Jesús era un varón sufrido, de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros tenemos que identificarnos con Cristo. El mundo nos va a despreciar, despreciado, desechado, como lo miraron, como diciendo, este no sirve para nada. Bueno, muchas veces el mundo nos va a ver así. Sí. Cuando la iglesia quiere que el mundo la vea bien, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que ser como los mundanos. Entonces, si tenemos los valores del mundo, el mundo nos va a mirar y decir, estos son como nosotros. Y sí, hemos abrazado. Entonces nos van a valorar, nos van a respetar. Ahora, cuando nosotros tengamos los valores de Cristo y mostremos la parte espiritual, que es la más importante, y no la parte material, donde nuestras riquezas sean espirituales, como dice Pablo, como pobre, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, cuando tengamos esa riqueza, entonces el mundo nos va a despreciar. De hecho, el Evangelio de entrada, en el primer siglo, se extendió muy fuerte por las clases pobres, al punto de que los romanos decían que el Evangelio era para los esclavos, para los pobres y para los ignorantes. O sea, no consideraban que el Evangelio era una doctrina que para los ricos y famosos no funcionaba. De hecho, muchos han entendido eso, cuando el Evangelio se vive de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? No se olviden que después la iglesia, lo vimos con la gran ramera, ¿no? Se ramerizó, se mundanalizó y adoptó los valores del mundo. Y se vistió de perla, de oro, de vestidos costosos, y empezó a tener posiciones de poder, y empezó a discutir con los poderosos de igual a igual. Cuando los primeros cristianos eran perseguidos, ¿qué hacían? No hacían piquete. Pero si los persiguen, huyan. Entonces, hay una gloria si sufrimos con Él. Y creo que es una gloria que no podemos imaginarnos hoy, no, porque no nos entraría en nuestro entendimiento. Es que hoy no es glorioso, no es glorioso, pero nosotros tenemos que tener esta mirada. Jesús, por lo que vio después, sufrió la cruz. ¿Por qué Jesús sufrió el desprecio? Dice en Hebreos capítulo 12. Porque Él vio más allá, la gloria que venían después de los sufrimientos. Y nosotros tenemos que vivir esta mirando las glorias que vienen después. No mirando lo terrenal. Exactamente, lo que podamos sufrir acá. Si sufrimos con Él, si padecemos juntamente con Él vamos a ser glorificados. Amén. Hay una gloria. Hay una gloria. Ahí en Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Acá tenemos. Ahí estamos. Que el resultado de lo poco que hagamos acá bien, en la eternidad va a ser mucho. Va a ser mucho. Eso es un efecto multiplicador, porque dijo, sobre poco fuiste fiel. Buen siervo y fiel. Y ahí en Mateo, ¿no? Que dice, cuando uno de estos enseñe uno de estos pequeños mandamientos, dice que en el reino de los cielos también es llamado grande.
También no vemos la diferencia de valores que tenemos con la bolsa de valores, ¿no? Que a veces hay diferencia en el hacer, también hay diferencia. Lo que para nosotros parece que es algo que nadie lo ve, pero Dios valora lo que a veces el hombre no ve y Él lo ve ahí en los secretos. Bueno, tenemos algunas palabras acá: recompensa, corona, galardón y premio. Ahí tenemos. Vamos con la recompensa. Son las 7 ya, así que vamos a tener que... Vamos a dar saludos. Quinta a fondo. Y nos metemos en la recta final. Vamos a dar saludos, que a ver, me están llegando acá, a cada uno de nuestros hermanos que están del otro lado. Vamos a saludar a Elsa Alderete, dice bendiciones familia. Ahí Calu Garay, Emanuel Garay dice buenas tardes, bendiciones. Santiago Sánchez dice estoy viendo la prédica, bendiciones. Santiago ahí de Santa Isabel, Santi, te mandamos saludos. Beatriz también pone bendiciones. Perla también nos manda bendiciones. Tenemos ahí a Hugo César, también muchas bendiciones nos manda. A Cristina Maidana también nos manda bendiciones. Ivancito también ahí nos manda, dice, es un joven acá de la iglesia, nos manda también bendiciones. Guille Salgueiro nos manda saludos a la familia, dice muchas bendiciones. Y a todos también los que se están sumando y que están del otro lado, también le mandamos saludos, ¿sí? Y gracias por estar conectados ahí. Me imagino con la Biblia y una lapicera anotando. A fin de año hay prueba, así que... Bueno, vamos a saltar los del Antiguo Testamento y vamos a arrancar con Lucas 14. Así. Lucas 14:13 dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y será bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. O sea, muchas veces queremos la recompensa acá, pero el Señor le hacía poner la mirada más allá. Más allá. Más allá. Ahí en primera de Corintios, ¿no, tío? Sí. 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo está hablando de su tarea y la de Apolo de trabajar en la obra. Dice, yo sembré, Apolo regó. Pero él dice algo, que cada uno va a recibir la recompensa conforme a su labor. Y salta del 3 al 10 ahora, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, dice, mire cómo sobreedifica. El 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, acá Pablo está usando la figura de un edificio, de una construcción. Entonces dice, yo puse mi parte. Ahora, fíjense ustedes cómo lo hacen. Porque los corintios justamente estaban haciendo cosas que no eran agradables a Dios. Por eso les está enseñando, ¿no? Había esas divisiones, esas cosas, contienda entre ellos, y Pablo dice, entonces ustedes, yo veo cómo se conducen y me doy cuenta que no son espirituales, son carnales. Entonces Pablo dice, cuidado. Acá la diferencia de los materiales es que los 3 primeros materiales soportan el fuego. Que es el oro, la plata y las piedras preciosas. Son 3 cosas que vos las podés poner en el fuego y no le pasa nada. Un diamante, plata, el oro, se limpian. En cambio, la madera, el heno y las hojarascas, las hojas secas, no duran nada. No soportan el fuego, se queman. Entonces, el Señor, dice Juan, que lo vio en capítulo 1 de Apocalipsis, que sus ojos son como llamas de fuego. Entonces, los ojos del Señor, la mirada va a escudriñar la obra de cada uno, dice, y esa obra, si es hecha con un material correcto, aprobado por Dios, va a permanecer. Si es un material
o una forma, porque los materiales son las formas de hacerlo, ¿no? Yo acá puse oro, piedra, plata y piedras preciosas, son las obras del Espíritu Santo en nosotros, las obras que hacemos guiados por el Espíritu, las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y en la madera, el heno y la hojarasca es lo humano, lo que hacemos con nuestra propia fuerza, con nuestra propia naturaleza, sin ser guiado por el Espíritu. Eso no va a tener. Jesús dijo que lo que es nacido de la carne, carne es. Y acá el texto aclara que eso va a sufrir pérdida. Claro, pero eso va a ser todo eliminado. Aclara que así mismo va a ser salvo, ¿no? Porque va a ser salvo, no estamos hablando de la salvación, hermano. Muchas veces los cristianos se confunden y tienen temor porque leen estos textos y dicen, bueno, se perdió. No se perdió la obra. La obra. Y ojo, que es muy importante perder la obra, ¿eh? Yo creo que a nadie le gusta trabajar un mes y que de repente cobre el sueldo y se lo pierda por el camino. ¿Qué pasa? Es importante, ¿o no? No es una pavada esto tampoco. Está bien que se va a salvar, pero dice que va a ser salvo sin nada. No va a quedar recompensa. Una túnica blanca de los que usamos los domingos de, claro. De la obra de teatro. Del bautismo. La telita blanca. Por eso puse el versículo 1, porque Pablo le dice en el 3.1, de manera que yo, hermano, no puedo hablarle como espirituales, sino como a carnales, como niños. Entonces debemos crecer, hermano, en la forma de servir, en la forma de conducirnos, debemos madurar en la vida espiritual, para que nuestras obras sean espirituales y sean aprobadas por Dios. Amén. Tenemos ahí en Mateo 6.1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, que todo lo que los hombres nos recompensen aquí, no vamos a tener la recompensa. No tiene repercusión ya. Y todo lo que no recibamos recompensa aquí, vamos a recibir recompensa ya. O sea, no podemos recibir dos recompensas. No. Doble. No, la doble porción acá no. Entonces, no hagamos las cosas para ser vistos por los hombres, sino hagamos las cosas para ser conocidos por Dios. Ese sería el consejo. Mateo 10:41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea que va a ser recompensado todo. Aún como tratamos a los hombres que vienen de parte de Dios, aún una cosa pequeña que podamos hacer por alguien, que lo hacemos porque queremos agradar a Dios, eso va a ser recompensado. Va a ser recompensado. Lucas 14:12 dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no puedan recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lo mismo que dice, claro, más claro. Extenso, ¿no? Sí, pero lo importante es que en la resurrección de los justos. Los justos. Ahí está la recompensa. Primera de Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, dice, ¿no?, una necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así que, hermanos, si andamos anunciando el Evangelio, no nos jactemos. No nos jactemos. Porque es nuestra obligación. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, id y predicar. Pablo dice, hay una carga, hay una necesidad, dice, ¿no? Aparte impuesta, dice. Impuesta, porque es un mandato. Id es un mandato, es un imperativo. Id y predicar. Id, no dijo, bueno, si quieren, fíjense. Ahora, ¿lo podemos hacer de buena voluntad o lo podemos hacer de mala voluntad? Si lo hacemos de buena voluntad, vamos a tener recompensa. Si lo hacemos de mala voluntad, no, dice. Porque me ha sido encomendado. Y acá te digo, yo creo que cuando dice mala voluntad, yo creo que nadie va a decir, no, vení, aceptá al Señor, ¿no? Pero yo creo que acá que esta mala voluntad también tiene que ver con la intención de nuestro corazón. ¿Qué intención hay detrás de yo, no capaz predicar? ¿Con qué
o sea, buscando una ganancia propia en esa situación. Bueno, tenemos el ejemplo de Judas, que su corazón buscaba simplemente una ganancia material. Esa se refleja lo que sería la mala manera, digamos. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, miren a quién servimos. Al Señor. A Cristo el Señor servimos. Servimos a los hombres, como hablábamos hoy, ¿no? Sí. Servimos y tratamos con la iglesia, o sea, hacia los hombres. Pero nuestro servicio no es a los hombres, es a Dios. Tenemos que tener en cuenta esto. Apocalipsis 22:12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar, de vuelta no, a cada uno según sea su obra. Así termina la Biblia. Sí, porque esto ya estamos al final. Ya estamos al final. Y es un anuncio de que el Señor viene pronto, viene en breve, y viene con una recompensa. Por lo tanto, tenemos que prepararnos. Le dice que la iglesia se ha preparado, que la novia se preparó el vestido. Se preparó. Debemos prepararnos. Debemos considerar todo lo que hacemos, cómo va a repercutir en este día, en el gran día del tribunal de Cristo, ¿no? Primera también de Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo acá toma el deporte, ¿sí? Corredores, que buscan una corona, buscan un premio. Dice, ellos un premio pasajero, nosotros uno eterno, ¿sí? Entonces yo, ¿cómo voy a correr? Con todo. Hago todo lo necesario, no me abstengo de todo lo que me impida ganar el premio. Yo hace poco justo hablamos con los adolescentes, ¿no? Que pasa esto, ¿no? Como a veces vemos un deportista o una persona que, por ejemplo, se abstiene de comer, de disfrutar un montón de cosas por el amor que hace el deporte. ¿Y por qué no nosotros, o aún mayor, abstenernos por amor a Cristo? ¿No? A veces... Bueno, ese es el concepto. Ahora, es muy importante que acá donde dice que va a ser Pablo eliminado, no está hablando de eliminado de la salvación, está hablando de eliminado de la recompensa. El contexto habla de la recompensa. De la recompensa, sí, está hablando de la corona. Está hablando, y acá la palabra corona es una palabra que es estéfana, que es corona de los vencedores del deporte. Porque después está la otra corona que tienen los reyes, que en la Biblia se traduce diadema. No, acá está hablando de las coronas que vamos a recibir nosotros, son de recompensa, ¿sí? Mostrando que hemos vencido. ¿Cómo se le da a los jugadores? Una medalla, una copa, bueno. En aquella época se daba una corona. Y la corona que le daban a los griegos era el laurel, por eso es corruptible. Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Pablo entendía que los hermanos a los cuales él le había compartido el Evangelio eran su corona. Que el Señor lo iba a recompensar por eso. Por eso en 1 Tesalonicenses le dice 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Cuando venga Cristo, el trabajo que yo he desarrollado con ustedes, ese va a ser mi gloria. En otras palabras, las personas, ¿no?, que nosotros les predicamos, las traemos el camino del Señor, son nuestra corona, digamos. Exacto. Dios nos va a recompensar por esa obra. Segunda de Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Otra vez Pablo usando la figura del deporte. Porque le escribe a los griegos, a los gentiles, y ellos vivían con el deporte, como hoy. Creo que nada nuevo bajo la luz del sol. Y él dice que hay reglas, en todos los deportes hay reglas, hermano. Y no, el deportista no puede hacer lo que quiere, sino que
tiene que guardar, cada deporte tiene diferentes reglamentos. Y si quiere vencer, si quiere, hoy hablábamos que ha habido deportistas olímpicos que tuvieron que devolver su medalla, porque se comprobó o que estaban drogados o que hicieron trampa, cosas. Así que no hagamos trampa, hermano. No hagamos trampa. No hagamos por trampa. Bueno. Esto no es el truco, que acá el que más miente es el que gana. No. Acá el que miente va para atrás. Va para atrás, pierde premio. Segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué seguridad que tenía el apóstol, de que él, cuando llegara a la presencia de Dios, Dios le iba a recompensar. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vemos que todos los apóstoles tenían la misma visión, ¿no? Todos esperaban. Santiago en el capítulo 5 dice, hermanos, que tengan paciencia hasta la venida del Señor. No se hagan mala sangre porque los ricos los oprimen, los explotan. O sea, el problema, esperen que venga Cristo. Pedro también dice, esperemos en la gracia que se nos traerá cuando venga Cristo. La visión apostólica, verdadera, genuina, bíblica, es esa. De poner la mirada en el cielo y esperar allá, no acá. Ya, toda prédica y toda doctrina que me haga olvidarme de lo celestial y me ponga la mirada acá en la tierra, es una doctrina que va contra las enseñanzas de Jesús y de los verdaderos apóstoles. ¿Sí? Porque hoy hay muchos que se dicen ser apóstoles, pero su visión y su mensaje termina con tu mirada puesta acá. ¿Sí? Y si el mensaje termina con la mirada puesta acá, perdimos la meta, estamos desorientados, porque nuestra meta no está acá. Por eso Pablo decía, prosigo a la meta, al premio, decía en Filipenses. Hay un premio. Tenía en vista el galardón. Abraham también dice en Hebreos 11, Moisés dice que él renunció, miren qué interesante, en Hebreos 11, renunció a ser hijo de la hija de Faraón. Y renunció, o sea, podía haber sido un faraón, un gobernante de Egipto. Y renunció a los deleites que le daba la vida del palacio. Y se identificó con el pueblo de Dios que estaba sufriendo y estaba siendo esclavizado. ¿Por qué dice? Porque tenía la mirada puesta ¿dónde? En el galardón que le iba a dar el Señor. Lo mismo Abraham, dice que tenía la mirada puesta en la ciudad. ¿Qué ciudad? Celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso no se compró un palacio. Si Abraham era riquísimo, él se podía haber comprado una ciudad con la plata que tenía. Sin embargo, no invirtió acá. ¿Por qué? Porque la visión de Abraham era celestial. Todos estos hombres vivieron por fe. Por eso están en Hebreos 11 ahí bien marcados, con esa. Por eso Pablo acá en 2 de Timoteo dice, la buena batalla y la carrera de fe. Nuestra batalla y nuestra carrera es invisible, no es una carrera natural y no es una guerra contra seres humanos. Nuestra guerra es contra espíritus, contra seres espirituales, y nuestra carrera es una carrera hacia la eternidad, no es acá, no es una carrera de abogado, de ingeniero, No, es importante, porque muchos pueden pensar que ser pastor es una carrera humana como cualquier otra, o ser siervo de Dios. Listo, claro, ya está. Me hago pastor y me hice el seminario, cómodo, ¿no? Ese cuánto 3 materias y gano un sueldo y es mi carrera. No, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el cielo. El cielo. Así que ahí Pedro a los pastores le habla. Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca, dice, me encanta esta frase, ¿no? Dice, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que todos los pastores van a recibir una recompensa especial por ser pastores. ¿De quién? Del príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? No es el Papa. No. Es el Señor Jesucristo, que es muy importante esto.
No hay acá en la tierra ni un príncipe que sea mayor que los demás pastores y que pueda decir, yo soy el pastor de los pastores. O el apóstol de los apóstoles, como hay algunos que se andan mencionando. Arcángel. El príncipe de los pastores es Jesucristo. Y que si servimos a Dios, ¿qué vamos a recibir del Señor? Una corona. Una corona. Qué lindo. Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Gloria a Dios. Vemos vuelta ahí la importancia. No tener temor a perder la vida. No tener temor. Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bueno, esto es muy importante, hermano, porque los apóstoles le enseñaban a la iglesia a obtener galardón completo. No le decían, bueno, si llegan con algún galardón bien, y si no también, pasa nada. Con tal de que llegue al cielo, no importa cómo llegue. Yo he escuchado personas decir así, bueno, no importa cómo llegue, basta que llegue. Bueno, eso es una visión escasa, muy escasa. Es como decir, bueno, basta que coma, aunque sea del basurero, como. Zafo el día, ¿no? ¿No? Es una visión muy escasa. Entonces, los apóstoles le transmitieron a los hermanos una visión de grandeza, pero grandeza de cosas celestiales, no grandeza de cosas terrenales. ¿Sí? Debemos aspirar a lo mejor. Por eso digo que no está mal el deseo de tener lo mejor. Pero el problema es que lo aplicamos a querer tener el mejor celular, el mejor auto, la mejor ropa. No tiene que ser aplicado primeramente eso. Tiene que ser aplicado a obtener los mayores lugares en el cielo. No está mal querer los mejores lugares. Jesús habló de que quiénes iban a ser los mayores en el reino. Y no dijo que estaba mal ser el mayor. Pero dijo, el que quiere ser el mayor en el reino de los cielos, tiene que acá ocupar el lugar de servicio, más bajo. El siervo. Porque en el mundo la gente se enseñorean y se van pisoteando a los demás para no servir sino ser servido. Cuando más alta es la posición social acá, menos tenés que servir y más te sirven a vos. Sí, todo al revés. Todo al revés. Ahí vamos al galardón. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es muy importante, ¿no, Juancito? Porque nuestra fe tiene una recompensa. Creerle a Dios, Dios se pone contento. Si hay algo que Jesús exaltó de las personas que se le acercaban a Él, era la fe. A la mujer sirofenicia le dijo, grande es tu fe. Al centurión que vino y le dijo, no vayas a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Le dijo, miren la fe de este hombre. Ojalá encontraran en Israel un hombre con tanta fe como ese, que no era israelita, era un romano. Y así a la mujer de flujo que se metió en medio de la multitud y fue y tocó el borde del manto, porque ella dijo en su corazón, creyó, dijo, yo sé que si voy y toco el borde del manto de Jesús seré salva. Alguien le predicó, de alguna manera ella se enteró de que Jesús, si ella lo tocaba, salía poder y la sanaba. Y sanó. Y Jesús le dijo, muy bien. Exaltó la fe de esos 4 varones que abrieron un techo para meter a su amigo para que Jesús lo sane. Entonces, hermano, el Evangelio se revela por fe y para fe. El justo vivirá por fe. Y después tenemos la otra contraparte que hablamos hoy de Tomás. Sin fe, pero Jesús se acercó, ¿no? Vemos esa actitud, se le apareció diciendo, Tomás, venímete, cree, ¿no? Bienaventurado. Y es ahí. El Señor está dispuesto a probarnos que es real, pero Él no quiere que vivamos en esa atmósfera, niñez de querer siempre que Dios me haga un milagro para que yo crea que está conmigo. O sea, Tomás manifestó esa incredulidad, que podríamos decir una incredulidad sana, no contumaz, no como la incredulidad de Faraón.
Y como Jesús sabe los corazones, por eso sabe quién es quién, porque más de una vez le reprochó la incredulidad a los apóstoles y les mostró. Pero ¿qué le dijo a Tomás? Le dijo, bienaventurados los que creen sin ver. O sea, lo llevó a un nivel superior, no lo dejó así, bueno, Tomás, vení, tocá, y cuando quiera que aparezca otra vez, me llamás. No, o sea, la vida de fe es una vida sin ver. Y yo tengo un conflicto permanente con eso. Porque por un lado mi carne quiere ver y por el otro lado sé que no tengo que ver. Ay Señor, ¿cómo me gustaría ver? Pero sé que no tengo que ver. Pero me gustaría ver. Porque a quién no le gustaría ver. Sí. Pero si queremos ver, nos frenamos en la carrera. Nos frenamos. Ahora, si dejamos de apoyarnos en nuestros sentidos naturales y le creemos al Señor, entonces vamos a ver la recompensa. Y estamos como con la flor, ¿no? Cuando sacamos los pétalos, me quiere, no me quiere, me quiere. Por eso Jesús los mandó a orar en secreto. ¿Y qué dijo? Y vuestro Padre que os ve en secreto. Porque orar a Dios invisible parece un acto de locura, ¿no? Una persona que no cree te ve orar. Y dice, ¿y este con quién está hablando? Está loco, está hablando solo. Pero si yo creo que Dios me está mirando, dice que mi Padre que me ve en secreto me recompensará en público. La oración también es un acto de fe, porque no estamos hablando cara a cara. No. Qué lindo sería poder que bajes, pues quiero orar, bajes, bueno, acá estoy, ¿qué querés? No. Pero el Evangelio es para desarrollar la fe. Ahí estamos, vamos con el premio. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. De Dios en Cristo Jesús. Pablo no se quedaba atrapado con los logros. Él había logrado muchas cosas que para nosotros podían ser grandes. Fundó iglesias. Ya antes de convertirse en una persona, digamos, era un portón importante, era un príncipe. Luego de convertido hizo mucha obra, recorrió por todos lados. Escribió la Biblia, no escribió un libro como nosotros. La Biblia escribió. Ninguno de nosotros podemos escribir la Biblia. Él escribió la Biblia y la 3/4 parte del Nuevo Testamento. Miren si fue importante. Dios le dio una sabiduría que el mismo Pedro reconoce que le había dado una sabiduría muy profunda. Tenía cosas difíciles. Sin embargo, él dice, yo me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. La misma actitud que tuvo el primer día de dejar todo y seguir a Cristo, porque esa fue la actitud que tuvo Saulo cuando se convirtió. Dejó todo. Automáticamente se volvió a Cristo y empezó a predicar la palabra. La misma actitud que tuvo el primer día la mantuvo durante toda su vida. Y esto es muy importante, mantenernos en el transcurso del tiempo sin decaer nuestro compromiso con el Señor, nuestra entrega al Señor, nuestra dedicación. Pablo dice, yo lo perdí todo, cuando arranqué lo perdió todo, agarró toda su vida vieja y la tiró a la basura. Y aún hoy, dice, después de muchos años, sigue igual. O sea, esto de olvidando lo que queda atrás es muy importante. Olvidando lo que queda, extendiéndome hacia lo que está adelante. Porque lo que logremos ya fue, ya está. Tenemos que continuar hasta el último día. Hasta el último día. Y ahí vemos, ¿no?, que hablábamos, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús era no parecerse a Cristo. Exacto, él quería hacer eso. Si vos le preguntabas a Pablo, Pablo, ¿qué querés? Quiero ser como Cristo. ¿En qué? En todo. En todo. Aún en su muerte. Él quería morir como Cristo. Y de hecho Dios le concedió la petición de su corazón porque lo mataron por causa del Señor. No. Pero humanamente hablando parece un suicida. Un kamikaze. Claro. ¿Cómo vas a querer dar tu vida? Él dice, no, yo si para mí el morir es ganancia. Ahora, por causa de la obra sé que voy a quedar. Hasta el día en que Dios diga basta, yo voy a estar. Pero si me preguntan a mí qué es lo mejor, dice que estoy en aprieto, no sé qué elegir. Pero estar con Cristo es mucho mejor. Sí. No se olviden que ese hombre estuvo en el cielo. No sabía lo que decía. Y nosotros no estuvimos en el cielo, pero tenemos la palabra de uno que estuvo.
Así que nos vamos ya, último versículo de este programa en Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Había falsos maestros en las iglesias introducidos que hacían poner la mirada en el hombre y no en Cristo. Y en diferentes rituales y comidas y cosas, ¿no?, que nosotros pensamos que tienen valor, que hacemos esto, que ponemos aquello, que tocamos esto, que no tocamos. Sí, todas esas cosas, que son cosas naturales, que no tienen poder para afectar nuestra relación con Dios. Porque nuestra relación con Dios es espiritual. Entonces, Pablo le dice a los colosenses, miren, que nadie les quita el premio de dedicarse a Cristo con todo su corazón y de servir a Cristo y nada más, no ir detrás de los hombres, no vayan detrás de los hombres que vienen afectando humildad, algunos que se hacían muy humildes y se hacían pasar por siervos de Dios, solamente para atraer detrás de sí a las personas. Recordad que Pablo le dice a los pastores de Éfeso que de vosotros mismos se van a levantar hombres perversos que van a tratar de arrastrar tras de sí a las ovejas. ¿Sí? Entonces nosotros no tenemos que seguir a ningún hombre, sino tenemos que seguir a Cristo. Ayer yo compartía la palabra con los siervos de la unidad 38 y le decía, hermano, no me sigas a mí, mírame a mí y todo lo que veas de Cristo en mí, eso seguilo. Pero si en mí ves algo que no es de Cristo, no me sigas. No me sigas en obediencia ciega, en que si yo me voy al pozo, entonces vos te vas al pozo detrás mío. No. Tu obligación no es mirarme a mí, es mirar a Cristo. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, nosotros tenemos que ver, por eso dice, considerar el resultado de su conducta, de los pastores, imitar su fe. No hay que seguir ciegamente a ningún hombre, porque se pueden equivocar los hombres. ¿Sí? Pero Cristo no. Entonces, yo no le puedo después ir a Cristo y decirle, Señor, yo hice lo malo porque seguía a ese hombre que hacía lo malo. ¿Qué va a pasar? Voy a perder el premio. Por eso dice, nadie te prive de vuestro premio. No es que el Señor va a decir, bueno, está bien, vos seguiste al otro, está bien, a vos andá. No, si vos tenías la palabra. Si vos me conociste a mí y vos sabés que yo soy de una manera, ¿por qué no me seguiste a mí? ¿Por qué no me imitaste a mí? ¿Por qué no te opusiste a lo malo? Eso es una convicción que tenemos que tener en el corazón, de seguir a Cristo y ser imitadores de Cristo. Y todo lo que no sea de Cristo, no, por más que lo haga quien lo haga, no interesa. Porque siempre van a venir hombres que van a requerir obediencia debida. Hubo toda una historia con la época de la dictadura y la gente que mató por obediencia. Sí. Nosotros no podemos decir, bueno, porque me lo mandó el pastor o el siervo o mi autoridad o quien sea o mi patrón hacer lo malo. Cuando los apóstoles, sus autoridades espirituales, que eran los sacerdotes, le dijeron, no prediquen de Cristo, le dijo, disculpe, no, pero es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y ahí automáticamente no siguieron al hombre. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Que sigamos a Cristo. Sigamos a Cristo. Y vamos a tener premio. Así, bueno, llegamos ahí al final. Si Dios quiere, seguiremos con las bodas. Con las bodas. Prepárense para la boda. Y el trono blanco. Pero bueno, hermoso saber que hay una recompensa. Sí, muy importante. Hay un premio. No, o sea, como siempre decimos, está bien que a veces uno, no, que la gente dice que te dé gracia, que te felicite, pero no, o sea, obviamente todo para la gloria de Dios, para el Señor. Pero es bueno saber que tenemos una recompensa conforme a cómo vivamos el día que se manifieste Cristo. Sí. Y eso es un. Y eso debería ser algo que lo tengamos que tener en cuenta, muy importante. Que a veces nos olvidamos, ¿no? A veces un poco se nos va una parte de la lista de prioridades atrás, pero eso es hermoso. Y fue algo también que justo que cuando charlábamos de esto, que las tres cosas casi importantes, que es la oración, el ayuno y la limosna, Dios nos manda que lo hagamos en secreto. En secreto. Para
ser visto por Dios. Por Dios. Y que Él recompensa, pues, en público. Sí. Y en eso tenemos que luchar contra nuestra propia naturaleza humana. Porque todos queremos figurar, y todos queremos que nos vean y que nos aplaudan. Y lo llevamos incorporado en nuestra carne. O sea, necesitamos esa aprobación, pero cuando vamos bíblicamente, esa aprobación no nos da Dios, digamos, ¿no? Claro, la recibimos de la parte tenemos, de Dios. La tenemos. Pero no la tenemos de un hombre, la tenemos del invisible. Y ahí es donde tenemos que cambiar. Por eso dice que renovados en el espíritu de la mente. Tenemos que tener una mente que piense en lo celestial y no en lo natural. No está mal querer recompensa, querer aprobación, querer afecto, querer cariño, querer protección. Está todo bueno. Lo triste es cuando lo buscamos acá. Y no lo buscamos donde realmente está. Así que bueno, ¿oramos? ¿Nos guías en oración? Sí. Alberto. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu bendición, Señor. Porque tú nos has escogido para que andemos en tus caminos, Señor, para que te conozcamos, para que veamos tu rostro, Señor, y para que a través de conocerte a ti y verte a ti, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, podamos ser transformados, Señor. Podamos ser transformados a imagen de tu Hijo, Jesucristo, Padre, que esa imagen se pueda desarrollar en nosotros, esa forma de vida, ese carácter, esa manera de ser como era el Señor, pueda ser reproducida por tu Espíritu Santo en nuestra interior, Señor, para que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, reciba tú solamente la gloria, Señor, que podamos realmente hacerlo de una manera que el día que tengamos que presentarnos delante de tu presencia, lo podamos hacer con seguridad, con paz, con alegría, Señor. Si hay alguno en esta noche, en esta tardecita, que nos está escuchando y no tiene esa paz, el Señor en esta tarde quiere sanar tu corazón, quiere perdonarte, quiere restaurarte y quiere enseñarte a que tú hagas las cosas como a Él le agrada, porque el Señor siempre está dispuesto a tratar con nuestra vida y enseñarnos, ¿sí? Pero cuando veamos que las cosas, que nuestro corazón no está seguro en Dios, que no hay paz en nuestros corazones, paremos y arreglemos y estemos a cuenta, como dice la palabra, ¿no? Esto es como cualquier cosa. Señor, danos esa capacidad. Danos esa luz de poder estar velando en que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que podamos recibir galardón completo, Señor. Porque tú quieres, esa es tu voluntad. Tú quieres premiarnos, tú eres grande, eres maravilloso. Podías no habernos dado ningún premio de nada, pero a ti te ha placido, Señor, porque eres un Dios grande, generoso, glorioso, maravilloso, que le encanta recompensar a su criatura, a su novia, a su iglesia, a su amada, que somos nosotros. Gracias, Señor. Y si hay alguien que todavía no está en Cristo, en esta noche que pueda reconciliarse contigo, Señor, que pueda creer en el Evangelio y pasar a una vida nueva, para que Él también pueda recibir esa recompensa que tú tienes preparada. Gracias, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como mandamos saludo a todos, a ver, acá que me llegó, vamos a mandarle, hay más, queremos dar el último saludo a todos los que nos estuvieron escuchando. Tenemos ahí a Lidia. Ahí le mandamos saludos, dice bendecida enseñanza, hermanos. Lidia ahí está conectada, te mandamos saludos. Graciela dice bendiciones, es un gusto escuchar que el Espíritu Santo le dé sabiduría. Ahí Abel Mato también nos manda saludos. Margarita también dice bendiciones. Teresa también dice Muñoz, bendiciones hermanos. Isaías del Pino también dice un abrazo grande, querido siervo. Bendiciones. Ana Salas también dice Dios los bendiga. Amén. Así que saludos a todos los que estuvieron conectados, y capaz que uno se está conectando ahora, ¿no? Está ahí en el Facebook y de repente ahí enganchó. Queremos decirte que estamos finalizando, pero queda grabado, sí, el programa ahí en YouTube, que el canal es Mi Casa Asamblea de Dios, así que durante la noche después lo vamos a estar subiendo los grupos, si no, más o menos tipo ahí 10 de la noche ya está subido para que puedas verlo. Eso así es una gran bendición, ¿no? Que si te perdiste la predicación, lo puedas ver de vuelta. Es algo maravilloso. Antes no existía eso, te lo perdiste. Ahora la podés ahí recapturar de vuelta. Qué bueno que es el Señor. Sí, bueno, Alberto, saluda a nuestros hermanos. Dios les bendiga, hasta la próxima. Nos estaremos viendo el próximo martes, si Dios quiere. Nos vemos el próximo martes, hermanos. Dios los bendiga y tengan un buen descanso, una buena noche en familia.